En el corazón geográfico y espiritual de Carúpano, la Iglesia Santa Catalina de Siena custodia una de las manifestaciones de fe más potentes del oriente venezolano. No es solo un recinto arquitectónico, es el epicentro de una devoción que año tras año moviliza a miles de fieles. La imagen del Nazareno de Santa Catalina representa para el carupanero mucho más que una tradición religiosa. Se ha consolidado como un fenómeno sociológico de profunda identidad local, considerado el punto de mayor peregrinación en la región. Este espacio se transforma en un testimonio vivo de promesas cumplidas y una resistencia cultural que sobrevive a las generaciones. Se le ve como que él todo estuviera viendo a uno, así como que le estuviera viendo socorro a uno en esa, la Santa Catalina. Cuando yo veía el Nazareno, yo decía, mamá, ese señor me está mirando. Llévame para donde está el señor que me está mirando. Entonces mi mamá... Creo que la primera vez que me escapé de la casa, fue para ir al arreglo del Nazareno. Tenía 8 años, mi hermano, pero a darle la pela, pues. Y lo esencial es mirar el rostro de Jesús sereno, cargando con la cruz de mis pecados y pidiéndoles, Jesús, aquí estoy. Crónicas de Fe. Tiene aquí en la parroquia 90 años. En 1936 más o menos llega el Nazareno, todavía no hemos descubierto más o menos en qué mes, pero sabemos que desde esa fecha está con nosotros. Ha sido una imagen que ha recorrido todo este pueblo y que de manera muy especial la gente le tiene mucha devoción. Fíjate que hay muchas cosas curiosas, que nosotros abrimos la iglesia en la mañana, por ejemplo, y desde temprano en la mañana que abrimos la iglesia, muchísima gente pasa por allí. Viene, saluda al Nazareno, quizás al Santísimo, y después se retiran a su trabajo, a su casa, donde tengan que ir. Pero es una cosa que es recurrente. A ver, podría pasar, qué sé yo, uno podría pensar en 2, 3 veces. Sin embargo, es a cada momento. O sea, a cada momento ves una persona que le enciende una vela, una persona que se persina, una persona que se acerca o que simplemente pasa y se detiene en ese lugar precisamente porque siente ese cariño especial, ¿no? Ha sido una imagen de esas que podemos decir que son de las más importantes de nuestra parroquia. Si bien es cierto que tenemos muchas imágenes, o sea, hay bastantes imágenes en la parroquia, esa es la más visitada, ¿ya? Incluso más que la imagen de Santa Catalina que está en la puerta, ¿no? Me parece a mí que ven en Jesús Nazareno no una imagen y ya, o un señor que sufre muchísimo, o un señor que carga la cruz, sino ven más bien un amigo que les acompaña en sus sufrimientos, en sus dolores o en su vida cotidiana. Es de esas imágenes que podríamos decir se gestionan solas, ¿no? O sea, viene la procesión del Nazareno, aparecen las flores, aparece el sonido, aparece quien arregle el carro, quien busque una cuestión que haga falta, la planta. O sea, es de esa fe genuina, ¿no? Que ciertamente hay un poco de religiosidad natural, pero que termina siendo como que lo real que siente el corazón de un fiel que se acerca a Jesús, que se acerca a Dios, ¿ya? A ese Dios que transparenta esta imagen, a ese Dios que en medio de sus vidas ha estado siempre presente y ha sido siempre de generación en generación.
La historia del Nazareno de Santa Catalina no se escribe solo en los archivos parroquiales, sino en la devoción silenciosa y constante de quienes han dedicado su vida a custodiar esta fe. Durante más de medio siglo, dos nombres han sido pilares de esta tradición en Carúpano: la recordada Chalola, cuya partida física dejó una huella imborrable en el grupo de amigos de Nazareno, y Clarisa Mata, quien hoy nos abre las puertas de su casa y de su memoria. A través del relato de Clarisa, descubriremos no solo la responsabilidad de mantener viva una herencia de 50 años, sino el vínculo inquebrantable que une a estas mujeres con la imagen que define la identidad espiritual de todo un pueblo. Ay, mija, eso era bello. Desde que Monseñor Figuera, porque yo hice mi primera comunión con Monseñor Figuera, yo estaba devota de la Santa Catalina y de Nazareno. Después se acrecentó más cuando Chalola, con Hermas Rosa, que ya me entré más a trabajar con ella. Pero antes yo no trabajaba con Nazareno, sino después que Chalola comenzó a hacerse cargo de eso, fue cuando yo me puse a colaborar con la decoración, porque yo era la que decoraba. Ella compraba el buque y yo era la que decoraba. Crónicas de Fe. Crónicas de Fe. Mi hermana, la mamá de Elma Rosa, Rosa Dolores Mata de Maíz. Esa era Chalola, que le llamaban Chalula. Esa sí tomó de la devoción desde cuando, con el problema lo que ella te contó, de que veía que un hombrecito, ven mamá, ese hombrecito me está siguiendo. Yo volteo para acá y él me sigue viendo, Entonces ahí fue que empezó Chalola con la Rosa. Detrás de cada procesión hay historias de vida que sostienen la tradición. Una de las más recordadas es la de Chalola, cuya entrega al Nazareno marcó a generaciones enteras. Pero, ¿qué movía su fe? ¿Cómo transformó su devoción en un legado para el pueblo? Escuchemos los testimonios de quienes vivieron de cerca su compromiso religioso. Bueno, mi mamá cuando iba al trabajo me llevaba a la escuela. Ella pasaba por la iglesia Santa Catalina y me llevaba, y yo decía, cuando yo veía el Nazareno, yo decía, mamá, ese señor me está mirando. Llévame para donde está el señor que me está mirando. Entonces mi mamá, cuando llegaba la fecha de la Semana Santa para decorar el Nazareno, ella se acercaba al grupo. Puede ser que yo soy única hija. Cuando yo fui a estudiar a la universidad, entonces ella se apegó más como a la iglesia. Pero ella todo era sus muchachos del seminario. Ella era bienhechora del seminario y ella se encargaba de ir a Cumaná y de recoger aquí, llevarle regalos y comida a los muchachos del seminario. Ella era muy católica. Y ella tenía su grupo y yo todo un año, su cumpleaños coincidió con el día del Nazareno. Y yo le mandé a hacer las chapas y eso estaba, ella se volvía loca. Ese Nazareno para ella era todo. El grupo estaba formado, pues estaba por ejemplo el señor Manuel Díaz con Ericeira, la doctora, la bionalista Yalile, la doctora bionalista Flerida González, la señora Rosa Rosal, estaba el profesor Núñez, Alexis, un muchacho que trabaja aquí en el ambulatorio. Y bueno, y la gente todavía, mira, gente que vivía aquí en Carúpano, se fueron, vivían en Margarita, Chalola, aquí está mi contribución para el Nazareno. O sea, eso era algo que no se pedía, ya últimamente no se pedía, la gente traía su contribución. La fe a veces se pone a prueba de las formas más inesperadas. Durante la última procesión del Nazareno de Santa Catalina, bajo el peso de las promesas
y el fervor de una multitud que desbordaba las calles de Carúpano, el tiempo y el uso constante cobraron su factura. Una rotura en la mano de la imagen sagrada que no marcó el final del recorrido. Para muchos fue más que un accidente fortuito, fue una herida en el corazón de la identidad local. Ver al nazareno vulnerable recordó a todos que, aunque su espíritu es eterno, la figura que lo representa es un tesoro histórico que requiere cuidados extremos. Este incidente dio paso a una intervención de emergencia, donde el arte de la restauración se convirtió en un acto de sanación colectiva. Ha sido una imagen que ha sido restaurada como 3 o 4 veces. La última restauración la hicimos este año y providencialmente coincidió con este 90 aniversario, que para nosotros pues es una gran dicha, una gran alegría, que pues yo pienso que Dios hace como todo, bueno, no lo hace como, sino lo hace perfecto. Y en medio de esas perfecciones que hace Dios, pues nos hace restaurarlo sin querer y de repente coincidimos que es la misma fecha de este 90 aniversario. Como sabemos, pues el año pasado en la procesión un cable se topó con la cruz, se levantó la cruz, se cayó y se rompió la mano y un poquito la cara, el hombro, y eso fue un esfuerzo grandísimo de toda la parroquia, que de hecho todavía lo estamos haciendo, el esfuerzo para reunir todo el dinero para la restauración. Una vez que se rompe el nazareno nos queda la incógnita: ¿quién restaura el nazareno? En años del padre Tapia, por ahí por el 2008, 2000 y algo, empezando el milenio, pues, el padre manda a restaurar el nazareno y lo manda a restaurar con Goyo Valencia, con José Gregorio Valencia en Río Caribe. Después lo restaura una persona de aquí en medio de todo ese tiempo, o sea, pero una restauración un poquito retocando, ¿no? Luego viene esta rotura durísima que pues me preocupaba muchísimo, porque esa mano, que es la mano que tiene así, es la mano que aguanta la cruz. Es como el punto de apoyo de toda esa madera. El nazareno llega a Río Caribe a través del padre Robert Acosta. En la preocupación realmente era el accidente que había tenido en la procesión, más sin embargo, debajo de una restauración anterior estaban ocultos deterioros que eran muy importantes. No se habían solucionado, sino se habían tapado. Como era él se había, por humedad o por vibración, los bloques que lo conforman, los bloques de madera, se habían separado, y entonces había muchas grietas, muchas líneas, y bueno, estaba maquillado, pero estaban, pues, y entonces tuvimos que abrir y inyectar cola orgánica, cola de conejo, que es la cola con que está aglutinado todo el conjunto. Y bueno, fue un trabajo bien interesante, porque bueno, la restauración anterior también lijaron muy agresivo y se llevaron casi toda la policromía original. No había muchos vestigios, sobre todo en el rostro. No hubo manera sino aplicar una nueva policromía. Él estuvo aquí como 3 meses. 3 meses full de trabajo del taller. Pero ya tenía tiempo aquí en el taller. Desde que hubo el accidente, el padre lo trajo. Pero se hizo primero la restauración de la Virgen del Valle y luego fue que lo cometimos a él. Crónicas de Fe. Crónicas de Fe. Cuando el padre Robert me llamó para que la iba a traer, de verdad que me dio mucha emoción, porque siempre estuve así como, no molesto, porque bueno, no sería la palabra, pero sí me incomodaba el tema de que lo habían cambiado tanto, ¿no?
y no era el nazareno que conocimos antes. Y eso sí es muy delicado cuando vas a intervenir este tipo de piezas, porque de cierta manera también está allí los devotos, la gente que lo venera, siempre quiere que no se cambie, que sea igual siempre. Entonces es una responsabilidad tremenda de hacerlo, y siempre trato de que no haya un cambio tan abrupto en las piezas, aunque se vean limpias, nuevas, pero siempre trato de conservar lo mayor posible como era. En la iconografía religiosa estamos acostumbrados a ver el nazareno caminar con paso firme hacia el Calvario. Sin embargo, en la iglesia Santa Catalina, el carupanero se encuentra con una imagen que rompe el canon tradicional. Aquí, el misticismo no reside en la marcha, sino en la fragilidad de la caída. Muchos expertos y devotos coinciden en un detalle que define su identidad. Esta imagen no representa el inicio del camino, sino uno de los momentos más humanos y dolorosos de la pasión. Obedece a una de las caídas de Jesús con la cruz a cuestas. Un Cristo que, doblegado por el peso del madero, parece estar a punto de tocar la tierra que bendice. La Santa Catalina hay dos igualitas, que una en Barinas y esta de aquí, era igualita. Pero aquí está, una vez que lo arreglaron, le pusieron un color que no era el propio de Santa Catalina, que el Nazareno. Y Wilfredo, el muchacho que decoraba, que hizo todo el trabajo del techo de Santa Catalina, la decoración de todo eso, Wilfredo dijo que él se tenía que poner a buscarle el color original del Nazareno. Y fue que se llevó para su casa y eso lo estuvo tallando hasta que consiguió el color original. Y que lo que cambió, y es el original que ha seguido con este que tiene pues. Porque esta es una de las caídas de Jesús. Cuando Jesús va camino al Calvario, recordemos que hay 3 caídas, ¿no? Y una de las caídas es esa representación. Creo que es la primera. No recuerdo qué caída es, pero yo sé que se cayó. Y se cayó y se aguanta. Y es lo sorprendente de esta imagen, ¿no? O sea, este Jesús que se aguanta allí duro y que está caído, pero aguantado fuerte para no picarse del piso, pues. Y yo creo que ese pues, también nos enseña muchísimo. Eso también es una catequesis preciosísima de saber que Jesús nos sostiene. Jesús se sostiene ahí, ese que tiene el brazo así puesto en la roca y no se cae, a pesar de que está caído, como que todavía tiene fuerza para seguir. Y esa fuerza se la da precisamente el amor, ¿ya? Pues Él carga esa cruz por amor a nosotros. Y el amor a nosotros es que lo sostiene. Bueno, la imagen del Nazareno de Santa Catalina es una de las caídas y está inspirado, según mi criterio, en El Señor de las Penas de España. De hecho, le di al padre la referencia. Hay uno muy parecido a él, solo que aquella imagen es de vestir y esta es una talla de bulto completo. Frente a la imagen del Nazareno de Santa Catalina, las jerarquías desaparecen y las palabras sobran. Cada persona que se acerca lleva consigo un universo de esperanzas, miedo y gratitud. Es un encuentro privado, un susurro que atraviesa el incienso y se deposita en los pies de ese Cristo que camina inclinado bajo su propia cruz. Quisimos detenernos en ese instante sagrado y saber qué guardan en su corazón cuando cruzan su mirada con la de Él. ¿Qué súplicas le entregan en la intimidad del templo o en el estruendo de una procesión? Estas son las voces de un pueblo que, en medio de sus propias caídas, encuentra en el Nazareno la fuerza para seguir adelante. Ay, mijo, le siento una alegría muy grande y le pido que me dé fuerza para el próximo año. Eso es lo que yo le pido, que me aguante hasta el año que sigue. Después, él verá qué hace conmigo, pero mientras que yo pueda con Nazareno, estoy tras de él.
con mi fe que tengo, que nos cuide. Cuando estaba mi papá y mi mamá vivos, yo le pedía por ellos. Después me casé, le pedí por mis hijos y por mis hermanas. El Nazareno para mí es todo. Es mi compañero, le pido. Y siempre me concede lo que yo quiero, con fe. Pues le hablo como que fuera un hijo a un papá. Y bueno, se le pide como tiene que ser, hablando con la confianza y poniendo todo en sus manos, que de verdad se resuelven las cosas en las manos de Dios, ¿no? Más allá del incienso y la túnica, la devoción al Nazareno de Santa Catalina se consolida como el tejido invisible que mantiene unida la identidad de Carúpano. No es solo un rito anual, es un motor social que durante más de medio siglo ha sobrevivido a crisis, cambios generacionales y al implacable desgaste del tiempo. La restauración de su mano física ha sido en realidad la restauración de un compromiso colectivo. Al observar esta imagen, única en su iconografía de la caída, el carupanero no solo ve una representación del sacrificio, sino un espejo de su propia capacidad de resistencia. Las voces que aquí escuchamos confirman que mientras exista una promesa por cumplir o una gratitud por expresar, las puertas de este templo seguirán siendo el refugio de una fe inquebrantable. Crónicas de Fe.